Buen día, profesora. Mi nombre es Karen Artila y mi compañera Dana Carrillo y hoy les voy a mostrar la presentación de la investigación documental. La investigación documental. Definición. La investigación documental es aquella que procura seleccionar, organizar, obtener y sobre todo analizar información sobre un objeto de estudio a partir de las fuentes documentales, como por ejemplo los libros o documentos de archivos, entre otros. Es muy usada en las ciencias sociales, ya que su característica principal es el modelo de investigación cualitativa, donde constituye un objetivo para sí mismo. El propósito de esta investigación es el análisis de diferentes fenómenos, en el que se utilizan técnicas muy precisas de la documentación existente. Pueden ser directa o indirectamente aporte a la información que el investigador requiera de esto. Los diferentes fenómenos podrían ser algún hecho histórico, psicológico, sociológicos, entre otros. Una de las características más importantes de esta investigación documental es que, primero, los datos se tienen que organizar de una manera muy coherente y precisa. También nos permite redescubrir o reinterpretar diferentes aspectos de una materia. Y la tercera característica, obtiene los datos a partir de la revisión de documentos de diferentes tenor o tema. Cuarto, ayuda a identificar las omisiones en las fuentes de referencia anterior. Brinda una gran solidez a la conclusión de una investigación. Y por último, requiere la capacidad de síntesis, análisis y deducción a partir de la información obtenida. Elementos. Primer elemento, la unidad documental, ya sea en su espacio físico o virtual en donde se encuentren disponibles las fuentes. Segundo, los documentos o las fuentes de información. Tercero, las fichas de estudio que se utilizan para los apuntes de una lectura. Tipos de investigación. Primero, la informativa. Es aquella que pretende dar a conocer un tema en específico. Este tipo de investigación empieza describiendo el objeto de estudio en sus detalles y eso se encarga en recolectar, ordenar y sistematizar la información para que esté en un orden muy coherente de ideas. La exploratoria, por otro lado, tiene como propósito explorar la validez de determinadas hipótesis, ¿sí? Esto busca comprender un problema complejo mediante el análisis, como dije anteriormente, o tratar de formular las posibles soluciones al problema en cuestión del que se está tratando. Proceso metodológico. Primero, la selección del material. Es importante hacer una recolección extensa del material, ya que se puede ver que es útil o no en este proceso. Segundo, la revisión del material. El investigador clasifica el material y separa lo necesario y lo más importante para este tema. La organización, en este caso, el investigador compara el material que seleccionó anteriormente y obtiene información textual,
para poder realizar referencias o citas. El análisis de datos es donde el investigador analiza la información obtenida y elabora un documento en donde se pueda reflejar la opinión que él cree sobre ese objeto de su estudio. Y por último está las conclusiones, que es en donde el investigador ya cierra, en este punto ya cierra el tema específico en los puntos que quería mostrar. Las fuentes. Primero, la investigación primaria. Esta investigación se caracteriza por adoptar una información totalmente original. Un ejemplo sería la biografía, un documento civil de una persona, ya sea su acta de nacimiento u otros registros, que eso es considerado una fuente primaria. Las investigaciones secundarias son aquellas que se van obteniendo información a partir o mediante de otra fuente y pues son sometidas a un proceso de restauración, de crítica y sobre todo de análisis. Y pues siguiendo este ejemplo de la biografía en proceso, estas fuentes secundarias serían como otras biografías previas o libros que se expongan al menos una parte de la vida del personaje en la que se está realizando este estudio. Rol del investigador. El rol del investigador busca expresar, estudiar, cotejar o sobre todo criticar, pues está entre otras actividades intelectuales, hay muchas más, con tal, pues requiere de un tema o un asunto mediante el análisis de las fuentes de información. También puede recolectar, seleccionar y presentar los resultados coherentes para este tema o asunto. Campos de aplicación. Esta investigación documental se asigna en cumplir un plan de estudio, ya sea en su curso, pregrado en la universidad y la preparatoria. Esto es indispensable, ya sea en las áreas de tipo cambiante e incluso las evolucionarias, ya sean las ciencias sociales, la biología, la lingüística, entre otras. También esta investigación es requerida para realizar una tesis que pues en este caso sería la presentación de un escrito formal que tiene que tratar de seguir una metodología reconocida. Y pues también es utilizada por psicólogos y sociólogos, entre otros. Ventajas. Primero, te permite ahorrar recursos, ya sea el tiempo, el dinero, etc. Es fácil recolectar esta información que se necesita. Aumentan los conocimientos y tu capacidad de memorizar la información. Bueno, otra de sus desventajas es que nos permite distribuir las ideas y poder organizarlas. También que es posible realizar una base de datos donde pues se recolectan como todas estas fuentes de información. Y por último, que se pueden verificar, es posible verificar todas estas conclusiones obtenidas durante el proceso de investigación. Desventajas. Las inexactitudes. Como los datos son históricos y se publican, no hay como saber en específico si esos son los datos exactos o no. Los documentos incompletos. A menudo los documentos pueden estar incompletos y no hay una forma de saber si hay una
información adicional a lo que se refiere al tema. Los datos fuera de contexto es en donde el investigador puede estar fuera de contexto y pues no puede estar en total constancia con este concepto, y pues a eso el investigador está tratando de estudiar. Gracias.